Dios les bendiga. Vamos a buscar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a considerar el versículo 19 al 23. Luego vamos a ir del 40 al 47. Demos gracias. Amado Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias por esta palabra en esta mañana, la cual va a ser el alimento espiritual para mis hermanos. No te pido que me quites, sino que me use conforme a tu voluntad, Señor, aleluya. Y que Dios mío, aleluya, esta palabra en esta preciosa mañana, Padre, llegue a cada vida que va a escuchar. Así lo presentamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera de Samuel, capítulo 17, versos 19 al 23. Lee la palabra con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Ahora vamos a leer del 40 al 47. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrión que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Que el Señor añada la bendición a su santa y bendita palabra. Y en esta mañana tengo por tema: Dios solo busca un valiente. Dios solo busca un valiente. Amén. Dios busca a ese valiente que esté dispuesto a pararse en la brecha y pelear contra los gigantes que se le paren enfrente. Y aquí en este Primera de Samuel vemos, ¿verdad?, que hay un ejército de Saúl, y dice la Biblia que ellos estaban peleando en el valle de Ela contra los enemigos filisteos. Vemos a un Saúl con un ejército, pero en todo esto Dios solo estaba buscando un valiente. Que vemos que dentro de Saúl y el ejército no existió ese valiente. Dice la Biblia, ¿verdad?, que David era cuidador o pastor de sus ovejas. Y como dice aquí, que él se levantó de mañana, él dejó sus ovejas en el cuidado de uno que guardaba las ovejas. Él dejó todo, él dejó su carga
para ir a correr al ejército. Justamente cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Él fue en el momento preciso que Dios estaba en busca de un valiente. Porque se pueden levantar miles de gigantes en tu contra. Y tal vez tú no tengas el ejército como lo tenía Saúl. Pero tienes al ejército celestial, el cual está siempre a tu disposición para ayudarte a confrontar esos gigantes que se levanten en tu vida. El enemigo vemos que desafía a Saúl. Y Saúl le huye. Nosotros no podemos huirle al enemigo. Al enemigo se le da frente. No importa cuán grande sea el gigante que te está haciendo la guerra. Es tu tiempo de pararte a la brecha y decir, yo voy a ser ese valiente que te voy a derrotar. Porque David se paró frente, se paró firme y le dijo al filisteo que le iba a cortar la cabeza. Quiere decir que David nunca estuvo dispuesto a permitir que ningún gigante, por más equipado, por más hábil que fuera, Goliat nunca fue de intimidación a David. ¿Qué Goliat te está haciendo frente en esta hora de tu vida? Que tú le estás huyendo. No hagas como hizo Saúl. Saúl era un hombre, no era cualquier hombre, era un hombre que sabía pelear la guerra. Pero permitió que el enemigo lo intimidara a tal punto que huyó. Y vemos aquí, vive Jesús, aleluya, que todos los varones le huyeron menos uno. Porque el enemigo se equivocó con David. Y aún muchos pueden vernos y se equivocan porque ellos, lo que veía este Goliat en David, no era uno que lo podía derrotar. Lo tomó en poco. Tal vez porque lo vio un muchacho, lo vio joven. Pero este joven ya estaba equipado para bregar con las bestias del campo. Ya él tenía un entrenamiento, el cual sin saberlo lo iba a usar a su favor para derrotar al gigante que todo el mundo le tenía miedo. Hay procesos y hay cosas en nuestras vidas, amados, que nosotros no entendemos por qué lo estamos pasando, pero todo proceso que es permitido en nuestra vida, él siempre va a ser para llevarnos a otro nivel de conocimiento, para madurarte. El proceso no significa que es para tu destrucción, porque vemos aquí, vive Jesús, aleluya, en un joven que deja todo. Él va a la encomienda que le dio Isaí de llevarle alimento a sus hermanos. Ellos están en medio de una guerra feroz contra los filisteos. Todos los que estaban allí, que tal vez estaban más diestros que David, no pudieron hacerle frente a un solo guerrero llamado Goliat que lo estaba confrontando. Porque el que lo estaba amedrentando no era todo el ejército, sino era un gigante. Y vemos que ni Saúl pensaba que David podía pelear contra el gigante. Hay muchas personas que piensan que tú no puedes pelear, que tú no estás capacitado a pelear. Pero ¿qué estás pensando tú de ti mismo? ¿Por qué? Porque cuando ven una persona inexperta, piensan porque tal vez David no tenía, vive Jesús, aleluya, no era diestro en lo que era pelear. Dios ya lo había preparado a pelear con bestias más poderosas. Y cuando David ahora se confronta, imaginemos que David pudo pensar dos cosas. Corro porque el gigante es más grande que yo, o lo enfrento, que Dios me ayude. Una de las dos pudo haber pensado David.
Pero David le recordó algo muy importante a Saúl. Le dijo, acuérdate que yo pastoreé ovejas. Cuando venía el lobo o el oso, yo lo hería. Y yo lo libraba, vive Jesús, aleluya, de los que hubieran atacado mis ovejas. Cuando venía el oso o el león, él les recordó que él tenía tanta valentía que él los despedazaba. Que era un muchacho que se estaba criando con una valentía, que no le temía a un león, no le temía a un oso. Y si vemos, estas son animales con fuerzas grandes, superiores. El león, cuando va a atacar a su presa, tiene fuerzas. El enemigo, cuando viene contra ti, viene con fuerza. Pero de alguna forma u otra, ya Dios venía preparando a David a su corta edad. Esto no es por edad. La preparación que Dios te va a permitir, vive Jesús, es porque Él sabe que más adelante en tu vida se va a presentar un Goliat. En tu ministerio se va a presentar los Goliats. Gloria a Dios. En tu vida cristiana se van a presentar los Goliats. ¿Qué vas a hacer cuando se presente el enemigo cara a cara? Y sea un enemigo que no se eche para atrás. Ahí es que vas a saber con qué armadura, con qué arma vas a usar para pelear contra el Goliat que se va a levantar en tu contra. David había confiado que Dios lo iba a librar. Él puso su confianza. Si David no hubiera confiado en Dios, David no deja su carga porque no le pertenecía. Ya había un ejército puesto en pie de batalla. Pero vemos que cuando hay propósitos de Dios, Dios va a permitir que ese propósito se lleve a cabo. Y tal vez puedan haber más personas preparadas que tú para hacer el trabajo. Pero si Dios dice que eres tú que vas a hacer el trabajo, Él te va a ir preparando. Dios podía darle la victoria a Saúl, pero se la dio al valiente. Dios está buscando un valiente, uno que no tenga miedo de llevar a cabo el trabajo que Dios te pone en tus manos. Dios está buscando uno que se pare a la brecha y no le importe qué tiene que sacar del medio, qué enemigo tiene que derribar para que la palabra de Dios se lleve a cabo. Hoy el Señor está llamando a esos valientes. ¿Dónde están los valientes del Señor? Aquellos que no se esconden cuando el primer grito del enemigo es escuchado. Y Saúl no era cualquier hombre pequeño, era un hombre fuerte, un hombre diestro. La capacidad que Dios te permite ejercer, te permite experimentar, es porque lo vas a usar en el camino. Porque Él sabe, mi alma te alaba, Jesús, que hay muchos que quieren detener lo que Dios ha puesto en tus manos. Pueblo, levántate. Este filisteo estuvo sus 40 días y sus 40 noches, salía a buscar quién lo iba a pelear con él. Cuando se te pare el gigante de frente, ten en cuenta que Dios te va a librar de la mano del enemigo. Cuando se te pare el enemigo enfrente, ten en cuenta que no estás solo, que el que está contigo es el poderoso gigante. El que no ha perdido ni una sola batalla, ese es el que está peleando por ti. Y eso era el secreto que David conocía. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú vives para Dios, tú vas a ser el valiente que se va a atrever a desafiar al enemigo. Cuando tú te paras fuerte como valiente, el enemigo va a saber
que lo que tiene enfrente no es cualquier Saúl, sino es un David, un David a la cama, que no se va a echar para atrás, no te va a mover fácilmente. Por eso es que Dios busca un valiente, porque sabe que ese valiente no lo mueve ningún Goliat que grite 40 días ni 40 noches. Cuando Dios levanta un valiente es porque sabe que no importa lo que venga, va a poder vencer, porque su confianza está puesta en el Dios Todopoderoso. Ante los desafíos grandes, gigantes que lleguen a tu vida, es importante que tú conozcas quién es Dios. Conoce quién es Dios en tu vida. Cuando tú conoces lo que Dios puede hacer y de quién o de qué Dios te puede librar, te vas a parar en confianza. Te vas a parar con firmeza. Tienes que conocer con qué almas estás peleando. Dice la Biblia que David contaba con 5 piedras lisas, una honda en su mano, y con esa armadura, porque Saúl aún trató de ponerle una armadura. Tú no puedes pelear con armas que tú no estás acostumbrado a pelear. Tú vas a pelear con las armas con las cuales tú estás equipado y sabes usarlas bien. Y las armas más poderosas que nosotros sabemos usar bien es nuestra oración. El poder de las palabras. La confianza que tú tienes en Dios. Dios nos dio una armadura completita para cuando salgamos a pelear contra los gigantes podamos vencer. Nos dio la llave maestra llamada la oración. Nos dio acceso al cielo. Mi alma te adora. ¿Qué más armaduras? Si Él venció, nosotros también íbamos a vencer. Porque muchas veces nos dejamos intimidar por estos gigantes? A veces nos dejamos intimidar por lo que vemos. Cuando vemos la situación que está fuerte, que está color de hormiga, eso se puede convertir en tu gigante. Cuando alguien te critica o habla de ti, se puede convertir en tu gigante porque te está haciendo frente. A veces el mismo Goliat somos nosotros mismos que nos ponemos impedimentos de lo que no podemos, lo que podemos hacer. Pueblo, te digo en esta mañana que Dios solamente está buscando un valiente. Dios siempre prepara a gente valiente. Gente que esté dispuesta a dejarlo todo y luchar. Esos son los que hoy en día se van a parar al frente del gigante y le van a cortar la cabeza. Porque el que tiene miedo de usar la armadura que ya tiene en su mano no es una amenaza para Goliat. La amenaza está en un hombre o una mujer que es valiente, que no se deja amedrentar por lo que ve, que no se deja amedrentar por la crítica, que no se deja amedrentar por cómo me ven. Porque hay gente que te ve y dice, tú no puedes. Hay gente que te va a ver y te va a decir, tú no te levantas. Hay gente que va a tener una opinión de ti, pero eso no determina lo que Dios tiene para tu vida. Hay gente que Dios va a llamar, que va a estar dispuesto a dejarlo todo. Porque el que es valiente deja su zona de confort. El que es valiente deja todo lo que tiene por seguir al Señor. Porque Jesús es el que nos guía. David dejó sus ovejas, pero no las dejó, la Biblia no dice que las dejó por ahí, la dejó al cuidado de otro pastor. La dejó al cuidado de alguien que le iba a seguir dando el alimento que él necesitaba, porque él iba a atender a un problema aún mayor, que era a un Goliat que desafiaba a su pueblo. Que las circunstancias del problema
que el gigante esté poniendo en tu vida no te detenga. Tenemos que sobrepasar las amenazas de un Goliat para poder ver cuán valentía tenemos. Para tú saber con qué armas estás peleando, tienes que estar en medio de la batalla. Porque si no hay batalla, si no viene la prueba, ¿cómo vas a saber cómo estás preparado y equipado para pelear una batalla si nunca la has peleado? Es fácil, vive Jesús, aleluya, decir que somos guerreros, pero nunca hemos peleado una guerra. Qué fácil es decir que soy valiente, pero nunca te has confrontado con Goliat. Tienes que permitir Dios en tu vida el ataque para ver cómo vas tú a usar la armadura que Él ya ha provisto en tu vida. Tiene que venir el momento de espera para saber si tu arma de defensa la está usando bien, que es la oración. La oración combinada con la fe, lo que tú crees que Dios puede hacer. David estaba confiando en lo que Dios iba a permitir. Y si vemos, lo que él escogió fue una sola piedra. Y se llevó 5. Porque esas 5 estaban destinadas por si acaso alguien se levantaba improvisto. Él tenía su armadura puesta, bien puesta, porque él había mirado más allá. Una cosa es cuando tenemos un enemigo enfrente, es tener la visión y el discernimiento de mirar más allá de lo que el enemigo está haciendo en tu vida, de lo que está viniendo como ataque. Porque a veces tú puedes ver el Goliat ahí, pero tienes que darte cuenta que ese Goliat no viene solo. Muchas veces vienen otros Goliats. Y tú tienes que estar preparado para atacar por donde venga el enemigo. Y una cosa que siempre se le enseña al que pelea es nunca de darle espalda a un enemigo. Nunca sobreestimes a tu enemigo. Y demuéstrale a tu enemigo que tampoco te sobreestime a ti. David conocía el gran poder de Dios. David sabía, sin dudar, que Dios iba a ser fiel y lo iba a ayudar en el momento que él más lo necesitaba. Te pregunto en esta mañana, ¿conoces tus armas? ¿Sabes cuáles son tus armas de defensa? ¿Sabes cuáles son las armas que Dios ha puesto en tus manos? David se conocía a sí mismo. Él conocía las habilidades que ya Dios le había dado. Y él las usó a su conveniencia. Era un hombre que aprendió a mirar, a escuchar. Me imagino que hasta leer cuando venía el problema. No podemos ignorar las maquinaciones del enemigo, porque no sabemos cómo y cuándo él va a usar a uno de sus Goliats para hacerte frente. Y como pueblo de Dios tenemos que desarrollar la visión espiritual, el oído espiritual, el olfato espiritual, y cómo usar la arma de defensa más poderosa, la oración, la que mueve montañas, la que vive Jesús, aleluya, viene en el momento que tú necesitas. Como guerreros debemos salir bien confiados al campo de batalla, sin dudar, sin claudicar. Si David hubiera tenido duda, David nunca hubiera salido al campo a confrontar a un hombre que le llevaba una ventaja. Porque este hombre está con toda su armadura, porque el enemigo nunca sale con las manos vacías. Él sale con toda la armadura para destrucción. Él tiene sus armas de defensa en contra de ti, pueblo de Dios. Y la va a usar sin pensarlo 2 veces. El Goliat que te hace frente no piensa 2 veces
en cómo te va a atacar y te va a destruir. Él cuando sale, él sale con un solo propósito, que es de destruir al valiente que se levanta y lo desafía. Cuando tú te conoces a ti mismo, tú sabes la capacidad que hay en ti. Enfrentas tus situaciones con confianza, porque sabes que vas a tener la victoria. Dios ha creado un propósito, un plan, cuando te dio armaduras espirituales, pero Él espera que tú las uses. Y algo que me llama la atención, que David estudió a su enemigo. Él se concentró en algo que más nadie se había fijado. Y era que había una parte en la armadura de Goliat que había quedado expuesta, que no había protección. Cuando nosotros tenemos al enemigo, de la misma manera que él te estudia a ti, tú estúdialo a él. Toma tu situación y en vez de huir, como hizo Saúl, detente, estudia al Goliat que tú tienes enfrente. Porque cuando tú estudias tu oponente, vas a tener mejor chance de derrotarlo. Porque vas a encontrar una parte en ese enemigo que está descubierta. Y vemos, ¿verdad?, que cuando David estudia a Goliat, que se percata que hay un pequeño espacio en su frente que queda expuesto, él concentra ahora su atención para acertar, ¿ok? Y dar un buen golpe justo en el punto más vulnerable para poder así vencerlo. Porque este gigante estaba tan confiado, él iba a él. Goliat decía, yo gano porque yo estoy diestro, yo gano porque yo soy un experto, y me están mandando este muchachito que no tiene experiencia, pero este muchachito tenía más que una experiencia. Tenía al Padre, tenía al Hijo y tenía el Espíritu Santo de Dios que lo iba a guiar. David fue el único que se enfocó en buscar el punto más débil de su oponente muy fuerte. Direcciona, concentra su atención en el punto débil, usa su armadura o su arma de defensa, guiado por el Espíritu Santo, le da vueltas, le da vueltas y le da vueltas, pero su enfoque era la parte que no tenía esa protección. Cuando él enfoca la parte, el punto débil, porque todo enemigo tiene un punto débil, y cuando tú logras direccionar tu atención no en el Goliat, porque todos estaban viendo al hombre que era grande, todos estaban viendo al hombre que lo intimidaba, pero nadie se fijó que dentro de ese hombre había un punto débil. Cuando tú tienes miedo, cuando tú te sobreestimas, cuando tú piensas que tú no puedes, tú no estás enfocándote en el punto débil de tu problema. Porque todo tiene un punto débil. Y ahí es donde tienes que atacar ese Goliat para derribarlo. Y David se enfocó en la solución. Cuando David direcciona, acerta el lugar, tira su piedra
hizo el efecto, porque esa piedra iba confiada. Ese varón tiró esa piedra confiando que esa piedra iba a hacer el efecto necesario para derribar a su oponente. ¿Qué parte de tu vida necesitas acertar? ¿Cuál es la debilidad que estás enfrentando en esta mañana? Cuando viene el ataque en tu vida, ¿qué es lo primero que tú haces? Porque si todavía el Goliat está en tu situación, es porque no has logrado derribar el enemigo que te acecha. Cuando todavía está el Goliat tirando a tu vida, es porque todavía tú no has visto el punto para poder derribar a tu enemigo. Por lo tanto, el enemigo va a seguir haciéndote frente. Si es producto que hay en tu mente que no te permite tirar esa piedra porque no confías que va a llegar al lugar donde tiene que llegar para derrotar a tu gigante, el gigante se va a quedar ahí. No se va a mover. Porque si David no busca ese punto, tira esa piedra, lo achoca, él no cae. Pero cuando lo achoca, lo tumba. Y ahí entonces David corre y le corta la cabeza a su enemigo. Porque David quería que el nombre de Dios fuera glorificado. Si tú usas la armadura de Dios, vas a ver cuán efectivas son cuando van llenas del poder de Dios. Cuando tu armadura está dirigida, está efectiva, tú vas a ver la victoria. Vas a poder tumbar tus gigantes. Si son los gigantes en tu pasado, ya eso te está diciendo que en tu pasado vive Jesús, aleluya. Algo que debía haber quedado atrás no ha sido derribado, sigue en tu presente. Te digo en esta mañana, derríbalo. Ya es tiempo que tú saques los gigantes que te están amedrentando. Ya es tiempo que Goliat caiga. El Goliat de tu duda, el Goliat de tu parálisis espiritual, el Goliat de tu enfriamiento espiritual tiene que salir, porque Dios te está llamando, está buscándote como valiente. Y Él sabe tu capacidad. David venció al enemigo porque supo pelear, supo usar su confianza, su firmeza y su autoridad. A todos los que tenemos ministerios, los que le servimos al Señor, siempre vamos a confrontar un Goliat en el camino. Pero hay gigantes que no se van a ir porque tú llores. No hay gigantes que se van a ir porque tú le dices, vete, no me ataques más. Se van a ir cuando tú te pongas a la brecha, te llenes de valentía y le digas, ya tú no tienes parte ni suerte en mi vida, en mi ministerio, en mi caminar con Dios, en mi familia, con mis hijos, con mi vida, con mi salud. Vete, te voy a tumbar. Ya encontré cuál es tu debilidad. Y tu debilidad es que yo no he confiado. Tu debilidad es porque yo te he dado la oportunidad por mi falta de fe. Ahora me lleno de la fe, me lleno del poder de Dios y cae tu gigante en esta mañana. Confíalo, pueblo. Decláralo con tu boca y dile al Señor, yo voy para adelante. Yo voy ahora con mi piedrecita. La piedrecita de tu fe. Y ve y dale a ese gigante 2 o 3 buenos palos en fe y vela que tu gigante cae. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí esta parte.